20 minutos. Damos gracias a las que se comunican, ¿no?, con nosotros y están más que contentos por saber que estamos predicando la verdad. No soy el único, tenemos muchas personas que están predicando la verdad con referencias a esto y otras cosas más, ¿sí? Porque era hora que Dios levantara ministerios de verdad. Como el extracto que pasamos de la verdad de tu palabra, es tiempo de que se predique la verdad, aunque no nos quieran. Es más, nunca quisieron lo que predicaron la verdad. Jesucristo es un ejemplo de eso. Si lo hubieran querido, esos religiosos repayasos que vivían de la gente, mentían y engañaban, no lo hubieran matado. Se hubieran reconocido que era el Dios que vino a esta tierra y que las escrituras que ellos proclamaban se había cumplido. Pero no, su vida de engaño y mentira cegaron el poder contemplar a aquel que un día prometió llegar a esta tierra y ahí estaba enfrente de eso. Bien, en esta parte, que es la parte 4, vamos a hablar sobre el diezmo mosaico y el pacto de la ley. Cuando el diezmo por mosaico es eliminado como candidato para apoyar al diezmo iglesiero que se cobra en el medio evangélico, entonces la otra única alternativa bíblica que busca esos supuestos pastores y apóstoles de moderno del sistema evangélico es la ley de Moisés. Por esto, antes de continuar, le pido, que memoricemos este versículo bíblico. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Santiago 2:10. Memorícelo, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Esta es una firme advertencia en el Nuevo Testamento sobre las consecuencias de mezclar el Antiguo y el Nuevo Pacto. También dice el apóstol Pablo, porque todos los que se basan en la obra de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Desde luego, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Ahora bien, la ley no se basa en la fe. El contrario, dice que el que hace estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas capítulo 3, versos 10 al 14. Esto quiere decir que el pacto de la ley es todo un completo, un solo paquete. No se puede tomar una parte de la ley y desechar el resto. Es todo o nada. La ley no es un menú religioso de donde se puede elegir una cosa y desechar las otras. Es por eso que estos pasajes que ya citamos aseguran que quien quiere solo tomar una parte de la ley y desechar el resto cae en maldición. Al principio del Evangelio, el apóstol Pablo sostuvo una dura guerra en contra de los judaizantes, es decir, cristianos judíos legalistas que intentaban unir las leyes y tradiciones judías con el pacto de la gracia. Observemos con atención estas palabras del apóstol Pablo registradas en Gálatas 5. Dice, y otra vez declaro a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Si aplicamos estas palabras a los modernos diezmadores del sistema evangélico, diría de la siguiente manera, y otra vez declaro a todo hombre que diezme que está obligado a cumplir toda la ley. Toda la ley, toda, 613 leyes que tenía el pueblo de Israel. 613. Ya de esto voy a contarle cuáles son las 613 leyes. Por ejemplo, quien quiera imponer el dinero en la iglesia moderna usando el cuento de que el cristiano debe sujetarse a esta parte de la ley de Moisés, tendrá también que cumplir toda la ley. En primer lugar, cumplir toda la ley incluye lo siguiente. Dice, los varones tienen que circuncidarse. Los cristianos tendrían que guardar el sábado. Eso es bajo pena de muerte, porque a quien viole el sábado había que matarlo. No pueden comer cerdo, ni embutido, ni marisco. Tienen que apedrear a los idólatras. ¿Se ve el trabajito que tendrían ustedes, no? Si salen a apedrear a los idólatras. Acá en la Argentina, todos los idólatras de un jugador de fútbol que supuestamente salieron campeones, o sea, no quedaría nadie, ni cristiano ni les cuento. Tienen que apedrear a los idólatras, comenzando por los católicos. Tienen que apedrear a quienes levanten una imagen de Santa Claus o un árbol de Navidad en casa, ya que, según la ley, eso es idolatría. Si un hombre muere sin dejar hijos, escucha bien, su hermano tiene que tomar su cuñada viuda por mujer y levantarle descendencia a su hermano muerto. Los que practican la fiesta babilónica, levantada por el catolicismo romano, llamada Navidad, se les daría muerte de inmediato, ya que la ley los acusaría de profano. También cumplir toda la ley incluye apedrear a su propio hijo si éste es contumaz y rebelde, según Deuteronomio capítulo 21, versos 18 al 21.
Creo que con esto bastante para que comience a entender lo que quieren usar el sistema de diezmo mosaico para financiar sus iglesias y ministerios. No están dispuestos a aceptar el resto del paquete de las leyes. Lo siento, pero esto siempre fue así y será un solo paquete, todo o nada. La pregunta es, ¿por qué de en medio de tan vasto grupo de leyes solo el diezmo es lo que los predicadores y ministros actuales quieren aplicar e imponer antes que Jesucristo? Porque lo más importante es predicar a Cristo. Es obvio simplemente porque genera una buena entrada de dinero y más cuando la ley en la iglesia se impone con amenaza de maldición. De ese modo los feligreses supersticiosos y temerosos del supuesto castigo de Dios por no dar dinero van a poner fielmente su dinero en el supuesto alfolí iglesiero. Decir alfolí bíblico es un granero donde se guardan las provisiones que el pueblo de Israel les donaba a los levitas. Pero el sistema apóstata iglesiero ha cambiado por el plato o el cubo donde se recolecta el dinero. Es por esto que Cristo nos ha librado de la ley como su sacrificio, o sea que la ley y los profetas eran hasta Juan. Qué terrible, ¿no? El ungido que desata fluidez financiera. Mira, hay una sarta de ejemplares de esto, ¿no? Hay un ejemplar que ora y dice, desata fluidez financiera en tu vida. Dice un falso apóstol y falso profeta a la vez. Por supuesto, a cambio de tan dichosa palabra de prosperidad en el reino, deberá el infeliz que crea tal mentira dejar cierta cantidad de dinero a manera de pacto o de siembra en el ministerio del engaño y del robo de este sinvergüenza. Grandes ganancias y mucho dinero constante y sonante es obtenido por estos directores de detractores de la fe bíblica que viven a costillas de la ignorante de sus ciegos seguidores que a la vez amasan fortuna sobre la mortal espiritual de eso, porque en realidad están más muertos que vivos espiritualmente los que siguen a esos ejemplares. Ahora, antes de la hecatombe espiritual, sigamos anunciando a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Él salva gratis a sus elegidos y obra milagros y maravilla entre sus redimidos sin pedirle un centavo. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que tienen dinero venid y comprad y comed. Dice, venid comprad sin dinero y sin precio. Hasta el sentido de la Biblia le cambian, estos degenerados mentirosos. Quienes quieren sujetarse a la antigua ley simplemente están rechazando la gracia de Dios, porque a la hora de la ley nadie va a ser justificado. Tal como lo dice el apóstol Pablo en el siguiente pasaje. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas capítulo 2, verso 16. Pero existe algo mucho más asombroso todavía, y es que el diezmo bíblico nunca fue dinero. ¿Verdad que es una gran sorpresa? Nunca en la página de la Biblia encontramos a una israelita diezmando dinero, mucho menos a los cristianos del Nuevo Testamento. Levítico 17, 20 al 32 dice, todos los diezmos de la tierra, tanto de semillas de la tierra como del fruto de los árboles, pertenece a Jehová. Es cosa sagrada a Dios. Y si alguno quiere rescatar algo de su diezmo, añadirá una quinta parte de su valor. Todo el diezmo de ganado, vacuno, rebaño, de todo lo que se pase bajo la barra, el décimo será consagrado a Dios. ¿Qué era entonces? Las cosas que sembrabas, las que cultivabas y los animales que criabas. Está en la Biblia. Esa es la única verdad. Ahora, por favor, note algunas cosas importantes. Aquí, el dinero no existía, era específicamente de la tierra, ya fuera de semillas de la tierra o de los frutos de los árboles y de los animales de los rebaños. Dios no mencionó la pesca, minería, comercio, carpintería o diversas ocupaciones profesionales, mucho menos el salario de un trabajador de su pueblo. No hay mención de que ellos tenían que hacerlo. ¿Se da cuenta? Y por ninguna parte esos pasajes del Antiguo Testamento se mencionan a los cristianos. El foco era un décimo de las semillas, de los frutos de la tierra y de los animales. Todo esto sería exclusivamente para sostener al sacerdocio levítico, que era la única tribu de Israel al cual Dios le confió el sacerdocio, que era algo extraordinario, maravilloso, grandioso. ¿Sabe lo que significaba ser un sacerdote levita? Significaba conservar la presencia de Dios dentro del lugar santísimo. Y lo conservaban con vivir una vida santa de verdad. Porque si uno de ellos entraba con un pensamiento totalmente obsceno a la presencia de Dios, caía muerto, automáticamente. O si entraban con un corazón avaricioso, al enalte de cosas materiales y temporales, caían muertos. No era cualquier cosa ser levita. Era una responsabilidad enorme. Yo a veces me quiero poner en el lugar de ellos y diría, no, wow, qué terrible.
Era 24 por 24. Entraban 24 horas un grupo de levitas y luego salían ellos y entraban los otros 24. Pero guay que uno de ellos tenga algo. Y algo más, los levitas, ellos ingresaban al sacerdocio a los 25 años. Y cuando cumplían los 50, se retiraban. Solamente 25 años podían estar. Nota que si alguna persona quería pagar en dinero en vez de producto de la tierra, tenía que pagar el 20% más de su valor real. Obviamente, dinero no era lo que Dios quería. Además, con respecto a los animales, el décimo que pasara bajo la vara sería diezmado. O sea, contemos ovejas, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, esta para Dios. Ya está. Volvamos. Era así la cosa. Un hombre con menos de 10 animales, escuche bien, no tenía que darle un animal, ya que la ley estipulaba que los más pobres no tenían que diezmar de sus productos. Note también que no se podía redimir a los animales, es decir, dar dinero en vez de animales. Más intereses aún. Cuando buscamos en toda la Biblia lo que trata del diezmo de la ley, encontramos que los únicos propietarios de la tierra y de los animales tenían que diezmar. Sus sirvientes, trabajadores y esclavos que trabajaban en esa tierra no lo hacían, pues el producto no le pertenecía a ellos. Cristo no podía ser diezmado porque era un carpintero y sus apóstoles tampoco podían porque eran pescadores. Tampoco Cristo no podía recibir porque no era levita. En realidad Cristo era judío, era de la tribu de Judá. Y hoy tenemos muchos que dicen que son de la tribu de Leví espiritual. Miren, y los judíos saben quiénes son levitas hasta el día de hoy, después del desastre que hizo Roma en el año 70 después de Cristo, cuando destruyó todo el templo de Jerusalén, quemó todas las cosas, se perdió toda la genealogía. Hasta el día de hoy están buscándole la vuelta para poder formar a los levitas y encontrarlos. Y ahí están, años hace. Pero acá lo solucionaron fácil los mentirosos, como Cal Luna, Maldonado y todos esos. Nosotros somos los levitas espirituales. Ahora bien, hermano cristiano, ponga un pollo muerto en el plato del próximo diezmo en su iglesia y vea a su pastor si está interesado en que se cumpla la ley o si está interesado en su dinero. O en vez de entregar a esos pastores iglesieros dinero, usted pone en el altar de la iglesia un saco de víveres, plátano, coco o fruta, lo que usted quiera. Ya que está haciendo esto en verdad, está cumpliendo con el diezmo levítico, siempre y cuando usted sea un próspero agricultor. ¿Sí? Y luego vea cuál será la reacción de su supuesto pastor. Ya de eso se trataba, nadie. Dice, podemos añadir otro texto en el tema de Deuteronomio 14, 22 al 29, dice, indefectiblemente demarás cada año. Este texto es claro y solemne, dice cada año, no cada semana ni cada mes, sino solo una vez al año. Y el otro diezmo que se describe en Deuteronomio 14 se entregaba cada 3 años. La iglesia evangélica y legalista que sostiene la práctica no están de acuerdo con lo que dice aquí, pues eso lo piden a sus feligreses cada vez que estos cobran su sueldo, ya sea semanal, quincenal o mensual, lo cual demuestra que sin ninguna duda que es imposición iglesiero que hacen los falsos pastores y falsos apóstoles del medio evangélico. Es simplemente una perversión y manipulación para despojar a los ingenuos cristianos de su dinero y de sus bienes para, de ese modo, poder sostener un sistema iglesiero que no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia que Cristo fundó a través de sus apóstoles en el siglo I. O sea que los verdaderos apóstoles de Cristo jamás le impusieron o le cobraron en dinero a nada a los cristianos, y mucho menos para sostener la obra de evangelio, como falsamente aseguran algunos pastores modernos y tantos otros falsos. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Volvieron a la ley, sabiendo que Cristo murió por mi pecado. Es ilógico eso. La falsa doctrina iglesiana ignora todos los otros diezmos, por ejemplo, que se describe en la ley de Moisés y se enfoca en una interpretación errónea del primer diezmo religioso. El primer diezmo religioso, llamado el diezmo levítico, tenía 2 partes. El primer diezmo se entregaba a los levitas, quienes eran solamente los siervos de los sacerdotes. Y luego los levitas a su vez daban una 10ª parte de todo el diezmo a los sacerdotes. Y aquí ellos dedujeron, miren, los famosos ministros modernos dedujeron que vos, si en tu iglesia están diezmando, tenés que darle el diezmo de los diezmos al supuestamente lo que es la cobertura. De ahí sacaron, de ahí inventaron eso que acá no dice en ninguna parte que tiene que ser así, que no habla de la iglesia. De acuerdo a Deuteronomio 12 y 14, el segundo diezmo religioso llamado el diezmo de la fiesta eran consumidos por los adoradores en la calle de Jerusalén durante las 3 festividades anuales. Es decir, todo israelita podía tomar de ese diezmo y usarlo en las fiestas y consumirlo junto con su familia. Y de acuerdo a Deuteronomio 14 y 26, un tercer diezmo llamado el diezmo para los pobres se guardaba en los hogares cada 3er año para alimentar a los pobres, para sostener a los huérfanos, a las viudas y los extranjeros. A lo cual preguntamos, ¿cuándo en la iglesia evangélica se ha recolectado diezmo para ayudar a dar de comer a los pobres?
¿Cuándo en las mismas iglesias evangélicas se ha recolectado algún diezmo para sostener a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros, a las madres solteras? Según la ley, el israelita tenía todo el derecho de tomar el diezmo y según dice Deuteronomio 14:26, podía comprar incluso vino y sidra para disfrutar de las fiestas anuales. Yo pregunto, ¿se las permite esto a los creyentes de la iglesia evangélica? ¿Verdad que aquellos pastores o apóstoles del ministerio de la avaricia que aplican esta ley deberían también permitir que sus ovejas coman del dinero, que también de ese mismo dinero tomen vino y sidra y se alegren con su familia? ¿Sabes? Es triste porque estamos viviendo en un momento en donde muchos hermanos, lamentablemente, nosotros acá en la Argentina estamos pasando mal. Tenemos un gobierno que está hundiendo el país con la miseria, la escasez, la necesidad, con la pobreza. Pero muchos dicen que no, que estamos bien. O sea, debe vivir en otro mundo, eso no vive en la Argentina. Y tenemos muchos hermanos que están siendo afectados por la parte económica, muchos trabajadores que lamentablemente ya su dinero no alcanza para nada. Si antes trabajaban 9 horas, ahora trabajan 12, 14. Pero estamos confiando en un Dios que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que dijo, yo estaré contigo, no te abandonaré. Estamos creyendo que Dios nos va a dar sabiduría para manejar nuestra economía. Pero también estamos dentro de eso y sacando dinero de nuestro bolsillo para cooperar con aquellos que tienen sus necesidades, que si antes eran algunas, hoy son apremiantes. Y sabe, la iglesia no tiene por qué desligarse de esa clase de responsabilidades, es cuando más tenemos que asumir. Y tenemos que confiar que si nosotros damos, Dios nos va a dar, porque la Biblia dice bien claro que a Dios presta el que da al pobre. Y de eso tenemos que confiarnos. Uno tenemos que dar sin esperar que nos devuelvan nada. Cuando Jesús dijo, a mí me lo hiciste, cuando le diste de comer, cuando estuvo desnudo, cuando estuvo preso, Él dijo, a mí me lo hiciste. Y ese sería el criterio de hoy y de siempre. Ayudar a los necesitados, que son dentro del círculo cristiano también, porque al hacerlo a ellos se lo estamos haciendo a Cristo. Y yo jamás de los jamás, y no creo que exista alguno, porque puede ser también, si fuera Cristo en persona y tendría que ayudarlo, no creo que vos le digas, che, Jesús, mirá, yo te presto plata, todo y esto y todo el otro, pero después vos tenés que multiplicármelo, tenés que dármelo 3 veces más, Jesús, ¿viste? Porque eso se llama un corazón avariento. Solo un corazón avariento puede querer dar algo a cambio de otras cosas. Y eso es lo que abundan en los lugares. Te hacen el verso de que tenés que sembrar, sí, tenés que sembrar, vení acá, sembrar como Isaac, que sembró y cosechó 100 por 1, pero él sembró semilla, tenían necesidad de comer, tenían necesidad de trigo, de hacer pan, no sembró plata, no puso una moneda de oro y creció un árbol y se juntaron monedas, ni puso un billete y creció un árbol y tenía billetes. Eso es todo mentira. Es literal como lo dice la Biblia. Había hambre en aquel entonces y solo Dios pudo hacer el milagro en ese lugar que no crecía nada. Pero no significa que hay que robarle a la gente mintiéndole. Eso es parte de la ignorancia de la gente. Muchas veces le roban a la gente por la ignorancia terrible que ellos tienen y por no querer salir de ese lugar. Eso es lo peor de todo. Cuando Dios ya estableció todo en el diezmo de la ley mosaica para que solamente los levitas sean los beneficiados, y los huérfanos, y las viudas, y los ancianos. Y saben, Dios no se olvida de algo. Dice, y los extranjeros. Podían habitar extranjeros también. Y ellos también eran beneficiados. Porque para eso Dios había decretado que existían el diezmo. Hoy en día, mire, oramos mucho para que Dios pueda sostener los comedores, para que Dios pueda sostener a los ancianos. Y estamos rogando al Señor que todo aquel que espera en Él y lo hace para la gloria de su nombre no sea avergonzado. Pero en líneas generales Dios nunca va a fallar. Él siempre tiende su mano, siempre toca corazones y a veces del que uno menos espera para poder suplir las necesidades de esa persona. No esperamos mérito, no tenemos mérito por hacer esto, porque es lo que Dios nos dijo. Y Jesús dijo algo claro, que algún día, cuando hagamos todo lo que Él nos dijo que tenemos que hacer, Él dijo que somos siervos inútiles. Y sabes, yo siempre les digo a todos lo mismo, yo todavía no llegué ni siquiera a la categoría inútil, porque todavía ni siquiera puedo hacer la mitad de lo que Dios quiere que yo haga. Y no sé, por más que Dios me dé 104 años, no sé si algún día lo lograré. Seguiré siendo siervo más que inútil todavía. Pero lo intentaré hasta que Él venga a buscarme o cuando Él me llame a su presencia. Pero lo real es que no nos dejemos engañar. El único que tiene el poder para cambiar el curso de las cosas se llama Jesús. No los hombres, no las instituciones y mucho menos poniendo dinero. Ahora, tú quieres poner dinero, como me decían muchos. Sí, yo quiero ayudar bien. Huérfano, viuda, anciano y madre soltera. Investiga los comedores, tanto de ancianos como de niños. Investiga en los lugares donde las madres solteras necesitan. Investiga en los lugares donde están pasando necesidades. Y ve directamente y pon tu dinero a ese lugar. Y así estarás haciéndoselo a Jesús, que es lo que tenemos que hacer. Así que recuerda, la ley mosaica fue solamente para sostener a una tribu llamada Leví, que no tiene nada que ver con nosotros.